resuelve ahí en cabina. Pero efectivamente, Álvaro, sí hay una nueva situación entre México, no solamente entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el gobierno federal, sino también la Fiscalía General de la República tiene una nueva relación con la agencia y eso puede traducirse en muchas cosas. La primera es la falta de coordinación, pero la segunda es pues un enfrentamiento y es un enfrentamiento con la agencia antidrogas más importante del planeta. Yo creo que lo que va a haber aquí, ya nos lo dirá el doctor Pérez Ricard, pues es nuevas reglas en la relación. De hecho, México ya las estableció por su parte y hay una ley de seguridad nacional que establece en qué condiciones las agencias extranjeras, entre ellas la DEA, va a operar en México. Hay también el inicio de un gobierno diferente en Estados Unidos y hay que ver cuál será la respuesta ante estas nuevas reglas, ante esta ley de seguridad nacional ya en vigor desde hace una semana. Entonces, yo creo que es parte de la propia, más allá de la declaración de López Obrador, que es muy dura, de la fabricación de la DEA, la respuesta a lo que el gobierno de México recibió de la DEA para hacer imputaciones de narcotráfico al general Cienfuegos fue justamente la Ley de Seguridad Nacional. Fíjate que hubo una revisión que nosotros hicimos aquí el mismo viernes, ¿te acordás? Hace casi una semana, tú y yo revisamos los mensajes del celular del general Cienfuegos. Decíamos, pues hay cosas que no son para alguien que habla español y que Supuestos entiende, que ni siquiera se acreditó que eras el no están BlackBerry y el acreditados. teléfono. Exacto. Exacto. Pero decíamos nosotros, bueno, para alguien que habla español, pues hay una lectura, pues, crítica, digamos, de la manera en que la DEA vio los mensajes. Voy, por ejemplo, pues no, es algo que es elemental, es el voy con grande, pues no lo escribe mucha gente en México, menos un general. Es decir, había una revisión ahí muy puntual que hicimos nosotros. Lo cito, Álvaro, porque hay una revisión que hizo Vice World News allá en Estados Unidos, un texto de Emily Green que se publica en Vice el día de hoy, que hacen una revisión ahora del trabajo que hizo la DEA, pero en inglés. Y luego dice Emily Green, dice en un trabajo que empieza con este párrafo y te digo cuál es la esencia, dice, algunas veces un melón es más que un melón y otras veces, dice la entrada de este texto, un ticket no es un ticket y una pelota es más que una patada, por lo menos para el slang mexicano. Y luego dice ella, pues, ¿quién tradujo los mensajes que supuestamente se atribuyen al general? ¿Quién en la DEA se atrevió a traducir melón como watermelon, que es la traducción literal, un melón como tal, cuando estaban hablando supuestamente entre narcos y se refiere a 1 millón? Porque Millón. porque nosotros decimos, oye, bueno, tú normalmente cuando dicen, muevan un melón a mi cuenta fulana de tal o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que dicen algún rico, lo que sea, oye, pues necesito completar un melón de pesos. Es muy común para nosotros usar el melón. Y ella empieza un texto muy inteligente, agarrando las traducciones, y lo que dice es, la DEA es tan poco profesional, ella no dice lo de poco profesional, pero lo da a entender, es tan poco profesional en esto que la DEA no llamó a alguien de segunda o tercera generación
como debe hacerse en estos casos, para traducir el slang que hay de conversación entre dos narcotraficantes, porque ahí está el quid del asunto. O sea, Claro. cuando, cuando un narcotraficante le dice a otro, oye, ¿no tienes un melón? Pues no se refiere a un melón, se refiere a un millón, y es algo que el mexicano tenemos muy claro, ¿no? Entonces, ahora es la versión de lo que nosotros hicimos aquí, una crítica al español, pero en inglés, Álvaro, allá en Estados Unidos. Creo que ya tenemos Pues, al doctor Pérez Ricarte, ¿eh? muy bien, pues vamos a enlazarnos con muchísimas gracias. Creo que ya teníamos un problema ahí con el audio. Y pues ya Listo. ni te repito la pregunta, ya no le repito, doctor Carlos Pérez Ricard, investigador del CIDE, ya no le repito la pregunta y pues gracias por estar nuevamente. A ver, Alejandro, Álvaro, tienen toda la razón. Y empiezo por donde terminabas tú, Alejandro. No hay la menor duda de que el expediente que presenta, no la DEA, sino el Departamento de Justicia, con información recabada por la DEA a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una tomadura de pelo. Es un compendio de fantasías. Yo tuve la mala suerte de pasar el viernes de la semana pasada hasta tarde leyendo las 751 páginas, intentando entender qué era esto. Y después de ese arduo trabajo a fondo, pues que es un compendio de fantasías, de mentiras. No podemos darle el menor crédito a eso. La pregunta central, Alejandro, Álvaro, auditorio, es si, en palabras de Carmen Aristegui, eso sucede porque los de la DEA son unos pendejos o porque son muy listos. O es de muy mala fe lo que hacen, o es simplemente prueba de la ineptitud total de esos agentes. La verdad es que yo no tengo ahí respuesta. Las dos hipótesis están ahí. O realmente no tienen analistas que hablen español y que pudieran dar cuenta de esto. Además, recordemos que, en principio, estas pruebas y otras que no entrega el Departamento de Justicia fueron pasadas por un gran tribunal en los Estados Unidos y que fueron aceptadas, en principio, también por un fiscal. Entonces, no solamente es la DEA, es un tribunal que son fáciles de engañar en Estados Unidos y luego el fiscal. Entonces, o realmente, bueno, lo que mencionaba Aristegui, que no negó Hertz Manera, realmente son unos imbéciles, como podrían ser y como de hecho han sido históricamente en la relación con México, o son muy listos, son realmente listos y querían darle un mensaje al gobierno mexicano. Es una bala envenenada la que hicieron con el general Cienfuegos, un castigo, solamente podemos ver hipótesis con relación a qué querían castigar al gobierno mexicano y meterlo en este entuerto en el que nadie sale bien parado. Porque, si me permiten terminar con esto, a mí me queda claro que la evidencia presentada por la DEA no es suficiente para vincular al proceso al general. Y sin embargo, en la esfera pública esto se lee como un acto básicamente de impunidad por parte de la Fiscalía y que nada abona la legitimidad del gobierno. Entonces, es un perder-perder también para el presidente López Obrador, que me parece que en esta ocasión, aunque me parece que el proceso fue muy desasiado, creo que era el fiscal el que tenía que defender la posición y no el presidente. Creo en esta ocasión, he escuchado mucho las entrevistas que le han hecho a Anabel y a otros analistas, pero creo que en esta ocasión se hizo lo correcto. Desconozco cómo se hizo la investigación de la Fiscalía, no he podido leer los 23 tomos que se presentaron, pero por lo menos con lo que hay en esas pruebas, en esas 751 hojas, no hay manera en que se pueda vincular a nadie, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en cualquier país en donde existe el Estado de Derecho. Y esto, perdón, no es una defensa del general Cienfuegos, jamás la haría yo no sé si es inocente, no sé si es culpable. Lo cierto, lo verdaderamente cierto es que la DEA se las gasta así. Y lo que habría que descubrir es si lo hacen por incapaces, incompetentes, o lo hacen genuinamente porque son demasiado listos y quieren darle un mensaje al gobierno mexicano. Doctor Pérez Ricard, en efecto, hace exactamente 8 días, aquí en Los Periodistas, justo cuando se dio a conocer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores estas 157 páginas que incluían justamente lo que envió también el Departamento de Justicia al Gobierno de México y que detallaban lo que sustentó en Estados Unidos la acusación contra el general Cienfuegos, pues concluimos, Alejandro y yo, sin ser expertos, sin ser tampoco
parte, finalmente somos periodistas, que era efectivamente aberrante inclusive la manera en como alguien como el general Cienfuegos, con una carrera en las armas, con una educación suficiente como para no advertir o para no saber siquiera redactar una oración con la mínima propiedad. Pero no solo eso, una de las cuestiones que también advertíamos es que, a ver, se acredita siquiera que el propio general Cienfuegos era el propietario del aparato por el que se logran las capturas de pantalla en la conversación que se le atribuye con otro narco, y no. Entonces, si esas eran las pruebas en que se plantearon en Estados Unidos, pues era muy fácil concluir que no estaba sólido el caso, no haciéndole el caldo gordo a la culpabilidad o a la inocencia del general en este como en otros casos. Sencillamente, este cúmulo de pruebas pues no tienen realmente ningún asidero. Eso es lo que motiva la expresión de fabricación por parte del presidente. Yo te preguntaría, ¿es correcto que el presidente haya hablado de esta fabricación? Yo creo que no es correcto. Yo creo que no es correcto. Yo creo que se actuó de manera acertada al no vincular al proceso con esas pruebas al general. Desconozco otro tipo de investigaciones. Sí. Probablemente hoy dice Lilian Chapa Colofón en una columna que tendría que haberse investigado la situación del narco en Nayarit en aquel periodo, etcétera, etcétera. Pero no es responsabilidad del presidente meterse en esos líos. Tendría que haber sido el propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien en la mañanera explicara pues lo desasiada de la investigación, que dijera, a ver, déjense ustedes que escriba con faltas ortográficas, sino que en el momento en que dice que está en México, el general está en Hermosillo, que en el momento que dice que está en México, en realidad está en Acapulco, que no tiene un hijo, que tiene 4 hijas, que no, ni siquiera los investigadores de la DEA tuvieron la capacidad para terciarizar esa investigación. Ustedes dos y yo juntos hubiéramos podido averiguar eso mejor. Ahora se critica que el fiscal tardó 72 días en dar una respuesta a esto. La verdad es que yo necesité una tarde de viernes para darme cuenta que lo que había ahí eran básicamente patrañas, ¿no? A mí lo que me preocupa es que esto haya sido planeado. No me preocupa que la gente en la DEA y en el Departamento de Justicia sean incapaces. Hacemos, hacemos bien los analistas y los periodistas y los opinólogos en siempre dudar de las fiscalías mexicanas y de la justicia mexicana. Pero hacemos peor, mucho peor, en no dudar de los estadounidenses. ¿Sí? Claro. Pareciera que automáticamente tenemos un sano escepticismo ante todo lo que diga la fiscalía, con razón, ¿no? Tampoco lo voy a defender. Pero aparentemente le damos toda la credibilidad a lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Y hay gente que nos dice, bueno, entonces el caso de García Luna es igual. Bueno, no, habría que ver cuáles son las pruebas que tiene con García Luna, Sí. no tiene nada que ver. No siempre se actúa de la misma manera. Pero lo que nos enseña esto es que aquellos que endiosan las instituciones de justicia en los Estados Unidos deberían darle una revisada a esto y vean que es más falso que cualquier serie de Netflix, ¿no? Entonces, cuidado con lo que pasa con la DEA, cuidado con lo que viene del Departamento de Justicia, y a priori no darle toda la confianza a esos documentos. Decías y aclarabas hace un momento que el documento es armado por el Departamento de Justicia con base a los datos de la DEA para entregarlo a México, ¿no? Es un documento que así está. Bueno, te preguntaría, porque has estudiado el rol de la DEA y pues cómo se las juega, si la DEA no se está guardando información, que sería el caballo de Troya, obviamente, es de hecho la mejor situación que pudiera tener la DEA para responder a esta crisis, que es que se hubiera guardado datos, evidencia muy puntual, muy específica sobre el general,
o si tú crees que esta es toda la carne al asador y no vamos a ver nada más. Pero si me lo A permites, ver, vamos a una, digo, la pregunta ahí está, es un caballo de Troya. Si me lo permites, Carlos Pérez Ricard, vamos a un corte muy rápido y regresamos aquí a los periodistas con tu respuesta. de acuerdo. ¿La DEA se guarda o no se guarda evidencia sobre el caso Cienfuegos? ¿Tú qué crees, Carlos? A ver, es fascinante lo que estamos viendo. Estamos haciendo historia on the making. Se está haciendo historia frente a nosotros. Yo he estado con ustedes ya varias veces desde octubre y siempre tenemos una nueva pieza de información Sí. y el caso da otra vuelta de tuerca y otra vuelta de tuerca. Está siendo fascinante, entonces es posible, ¿no? Recordemos de lo que estamos hablando, de la detención de un ex secretario de la Defensa en los Estados Unidos, algo completamente inédito, ¿no? Esto no había sucedido en el pasado y podemos esperar ya cualquier cosa, ¿no? Pero ya respondiendo directamente a tu pregunta, Alejandro, hasta ahora nosotros pensábamos que el juez y el fiscal habían desistido de la acusación contra Cienfuegos por las presiones diplomáticas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese era el cuento que nos habían dicho, ¿no? Que había sido tal el enojo por parte de la Secretaría y del presidente y la presión de los militares en México que Estados Unidos desiste de esto. Lo que nos muestra el expediente es que probablemente junto a esa variable también esté la otra, la que dice en realidad Hertz Manero, que el fiscal y la jueza se dieran cuenta que ahí no había absolutamente nada y disfrazaran todo esto de una presión diplomática en lugar de aceptar que no tenían absolutamente nada. Entonces, también haya cambiado mi visión del asunto y yo creo que con esta nueva información pues podemos hacer nuevas conjeturas a ese respecto. Si la DEA se guardó algo, no. La pregunta es, si el Departamento de Justicia, si el fiscal tuviera un caso fuerte contra general, ¿lo habrían devuelto a México? ¿Sí o no? Mi No, impresión es que aunque digan que lo tenían, no lo tenían. Y precisamente porque no lo tenían, le mandan a México el expediente y con ello la bala envenenada a México para que lo resuelva el gobierno mexicano como pueda y con graves consecuencias sobre la legitimidad de un gobierno que está montado en la lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que en el fondo es genuinamente un intento por desprestigiar al gobierno de México. Y la pregunta es, Alejandro Álvaro, ¿por qué? ¿Por qué quiere desprestigiar al gobierno de México Por la la DEA? ley de ¿Y por qué seguridad se presta el interior, fiscal a eso? ¿por qué? ¿Por ¿Cómo? qué sugieres tú? ¿Por la nueva por ley las que nuevas reglas limita? para los agentes extranjeros. Bueno, fue anterior esto, ¿no? Esto fue Sí, anterior a las sí, nuevas sí, reglas. sí. Pero yo sí creo, Pero no y en tengo la, alguna evidencia, bueno, que el es gobierno posible que de... haya sido anterior, Carlos, nada más que la aplicación se estaba dando De acuerdo. justamente en el momento en el que ellos traían el caso, la bomba en la mano porque hay un momento en el que el general va a Estados Unidos y no se le detiene. Lo De dice acuerdo. Andrés Manuel en algún momento. Mi impresión es que la DEA estaba muy molesta después de lo de Ovidio Guzmán en 2018. Y la Sí. DEA estaba muy molesta y está muy molesta con la baja en decomisos de droga, que está molesta con el relativo desplazamiento del gobierno de México digamos, de los paradigmas de la guerra contra las drogas, no total, no como yo quisiera, aquí nadie va a defender tampoco al gobierno en ese sentido, pero parece claro que desde 2018 sí hubo un pequeño cambio en ese sentido, que para mí es muy positivo, realmente muy, muy positivo, y en respuesta a eso, a la no detención de este Ovidio, al hecho de que el gobierno no se ha enfocado tanto en esta Kingpin Strategy, en esta estrategia de solamente ir tras los capos. Esto me Claro. lo dicen algunas fuentes del Departamento de Justicia, y en respuesta la DEA ataca como mejor sabe atacar, como Bueno, sabe atacar el imperio, como sabe atacar ellos, ¿no? Entonces, esa es mi siempre interpretación. nos quedamos a la mitad con esta conversación, Carlos, pero nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí. Estamos pendientes. Volvemos. Gracias. Gracias.